RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor David Tuesta. En su momento él ha sido ministro de Economía y Finanzas y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, para pedirle, ¿no?, cuáles son sus apreciaciones respecto a esta normatividad, ¿no?, que haya sido publicada por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo respecto al reglamento de la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo y facilita el uso de la huelga. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, como siempre, muy amable, gracias. Don José, ¿qué tal? Un placer como siempre. ¿Cuál es su análisis respecto a esta normatividad? Mira, lamentablemente esto genera un desbalance en el funcionamiento del mercado laboral, ¿no? Uno tiene que buscar un determinado equilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda, entre quien contrata y el que es contratado, ¿no? Dentro de ello, evidentemente, el Estado, el ente regulador de su funcionamiento está detrás de que esto se ha llevado, pues, con la justicia y con los equilibrios debidos, ¿no? Para ello, un elemento clave, ¿no?, que se ha venido constituyendo, ¿no?, y que forma además parte, digamos, de los preceptos o mandatos, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo, es que exista un espacio de debate, ¿no?, en el cual se planteen o se vayan planteando los cambios que se deban hacer los mercados. Los mercados evidentemente no están, o sea, los preceptos de los mercados pueden ir modificando, cambiando en función a la propia evolución que tengan en el tiempo, ¿no? Entonces, el espacio que existía en el Perú estaba en el Consejo Nacional del Trabajo. Y este decreto supremo, ¿no?, de los sindicatos, y también, valga recordar, el de la tercerización, no han pasado por el Consejo Nacional del Trabajo, simplemente se han sacado por decreto, lo cual ya señala un poco esta dictadura, ¿no?, vamos a ponerlo así, por parte del gobierno respecto a los cambios, sin tomar en cuenta estos elementos claves para el funcionamiento. Y esto es un mal precedente, eso hay que ponerlo como gorro, es un pésimo precedente, porque señala que a la postre este gobierno no sabe cómo generar empleo, porque si uno pone el peso muy grande en una parte del mercado, creyendo que lo está beneficiando, en este caso beneficiando al trabajador, que es lo que puede estar diciendo, ¿no?, puede ser parte de la narrativa del gobierno, realmente lo que está haciendo es menos atractiva la contratación del empleo, ¿no? Entonces, a largo plazo, ¿no?, lo que uno va a poder ir observando seguramente es que las empresas, ¿no?, las medianas, pequeñas, definitivamente no quieran contratar, ¿no?, trabajadores, ¿no?, formales, porque ya se le hace muy caro, vamos a entrar en detalle, a la norma, ¿no? Y las empresas más grandes, ¿no?, pues también deciden automatizar, ¿no?, buscar otras formas de trabajar y dejar de contar con empleo, que ya, por cierto, venía siendo bastante caro contratar. Vale simplemente señalar que, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú era uno de los países donde contratar formalmente era más caro. Entonces, esta falta de entendimiento de cómo funciona el mercado, ¿no?, es lo que al final no soluciona los problemas de los peruanos y termina trayendo más desempleo al país. Ahora, si quiere, podemos ir comentando algunos aspectos puntuales de la norma, porque muchas son anecdóticas y yo creo que a su audiencia le va a quedar más claro cuando veamos qué cambios se han hecho, ¿no? Sí, antes de ir analizando esos cambios, usted ayer en su cuenta Twitter mencionaba de manera puntual, decía usted que esta norma publicada condena al mercado laboral a la informalidad infinita, ¿no?, destruye el empleo de este gobierno y quiebra la productividad y el bienestar económico. O sea, ¿está resumido esta norma, o sea, de esa manera? Así es. Y mire, le voy a poner algunos ejemplos para ver por qué esto ya nos condena a tener alta informalidad, pocas esperanzas de cambiar, porque al final lo que se genera es un
desbalance entre lo que es el nivel de productividad laboral que tiene el Perú, que es bajísima, está a la cola de toda Latinoamérica, es decir, la capacidad que tiene el trabajador peruano es muy bajito, con todos estos costos de contratación que se incrementan para su contratación. Mira, voy a poner un ejemplo en el caso de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, el tema de huelga que usted mencionaba. Evidentemente, antes una huelga requiere siempre la autorización de la autoridad competente porque uno tiene que buscar la opinión en este caso, del Estado, ¿no? Quien señala si es válida, ¿no? Esta huelga, porque puede ser, imagínese usted, esta huelga puede estar motivada por razones políticas o antipatías, no hay de repente una razón real de reclamo para la huelga. Entonces siempre requiere una valoración por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora ya no. Entonces ahora simplemente si en 3 días no se ha podido atender, ya se van a huelga, sin saber la razón de si, mejor dicho, si las razones son válidas o no. Simplemente al trabajador se le cree y ya está. Y esto pues puede terminar, por un lado, incrementa los costos de la empresa, ¿no? Para contratar, o sea, ya ahora sí, tengo cero predictibilidad para producir, ¿no? Porque ya no sé en qué momento, porque amaneció de mal humor un trabajador o un jefe sindical, me van a hacer huelga. Y si yo no tengo predictibilidad como empresa, difícilmente voy a poder invertir, difícilmente voy a poder crecer, ¿no? Pero hay más, fíjese, ¿no? Ahora vamos con algunos aspectos de repente de carácter mucho más sensibles, ¿no? Antes, y así es como se entiende la norma, ¿no? Si un sindicato llamaba, son varios puntos, voy a poner algunos ejemplos, llamaba a huelga, los trabajadores podían decidir, ¿no? Si ir o no ir a la huelga, ¿no? De repente no me parece que la huelga está bien y yo quiero ir a trabajar, o por motivos económicos o lo que fuera, quiero ir a trabajar. Hoy, de acuerdo a cómo está así aprobado este decreto supremo, la empresa no puede, la empresa no puede permitir que el trabajador vaya a trabajar. Entonces, fíjense el desbalance, ¿no? Que se genera. Ya no hay forma, ¿no? Simplemente la huelga, o sea, al final, o sea, porque si había imagínense, si hubiera habido un pedido no razonable, de repente hubiera algunos trabajadores que dicen, no hay razón para la huelga, no, ya no, ahora usted tampoco va a trabajar. Entonces, esto definitivamente, póngase, yo le digo a la audiencia que se ponga, si quisiera ser empresario, en su empresa, si uno pudiera trabajar de esta manera, ¿no? Hay otras cosas anecdóticas, por ejemplo, referido a lo que se llama los beneficios pues, que tiene ser un sindicalista, ¿no? Beneficios o vamos a llamarlo así, defensa, no espacios que tiene el sindicalista cuando pues, va a cumplir una labor sindical, entonces este trabajador empieza a cobrar sin trabajar, ¿no? Porque se dedica a las labores sindicales, ¿no? Y esto hay un determinado número, ¿no? De personas que pueden estar bajo estas características de cobrar sin trabajar, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el presidente Castillo fue sindicalista y entiendo yo que él estuvo cobrando sin dar clases, ¿no? Porque es lo que la ley le señalaba. Pues bien, ahora es el sindicato quien determina, fuera de cualquier regla, simplemente bajo las razones que ellos consideren, el número de personas que van a estar bajo este beneficio de cobrar sin trabajar. Y con declaración jurada, ¿no? Y con una declaración jurada, simplemente, ¿no? Así es, ¿no? Ellos deciden, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué funciones cumplirán, ¿no? Pero ya no hay un criterio, ¿no? Hay otras cosas graves, por ejemplo, José, que valdría la pena, por ejemplo, los puestos o funciones sensibles, ¿no? Por ejemplo, recordemos, por ejemplo, los vuelos aéreos, ¿no? Transporte público. El tema minero, que está muy cerca, ¿no? Donde se necesita. Sí, pero minero, pero podemos tener servicio de luz, agua, telefonía, ¿no? Yo tengo, cada empresa
tiene que definir o identificar estos puestos sensibles, ¿no? Porque no se puede paralizar, ¿no? No se puede dejar a la población sin agua, sin luz, sin teléfono, los hospitales sin agua, no se puede dejar sin transporte, la gente tiene derecho a transportarse, ¿no? Más allá de la huelga que realice un determinado sector. Entonces, eso ya queda prácticamente, digamos, eliminado. ¿Por qué? Porque ahora la norma dice que ya no es el empleador quien lo define, sino que requiere que el sindicato le dé el visto bueno. Y si no le da el visto bueno, porque no le da la gana darle el visto bueno, pues queda en letra muerta y es solamente, y además dice señala que solamente es un tema referencial. Entonces, esto es peligrosísimo, ¿no? Ya no solamente por lo que significan esos sectores claves, la minería, por supuesto, ¿no? Es importantísimo, pero también en servicios básicos. Imagínense usted, no pueden dejar al país paralizado y claro, esto se convierte en un desbalance, se convierte en un chantaje sobre todo el país, porque claro, vas a tener a toda la población, a todo el mundo pidiendo que se le dé las exigencias porque queremos agua, queremos luz, queremos teléfono, queremos transportarnos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy peligroso. Entonces, bajo estas circunstancias, fíjese usted, ¿quién quiere contratar, ¿no? Entonces, por eso es, en mi tuit señalaba pues la informalidad infinita, ya, es decir, serán pocos los trabajadores que van a acceder a la posición de formalidad, porque los costos, y además, no solamente costos en términos de dinero, directamente en términos de corto plazo, sino en la impredictibilidad de poder hacer un negocio. O sea, y una empresa, cualquiera, pequeña, grande, sin tener un espacio de predictibilidad, es imposible. Es imposible que pueda invertir eficientemente, es imposible que pueda generar trabajo vigorosamente. ¿Me entiende usted? O sea, es un error garrafal el que ha cometido este gobierno y que simplemente, señalo yo, está de espaldas, ¿no? Completamente a la realidad. ¿Cuál va a ser el impacto de esa medida? Así en términos económicos, en términos crudos. Mira, ya hoy la informalidad es bastante elevada, ¿no? Es difícil ahora tratar de darle números, porque yo creo que seguramente lo que la audiencia, usted lo que quiere son números concretos, es muy difícil pues darle números, pero porque no sabemos, ¿no? Exactamente cuáles son las características que existen en cada empresa, ¿no? Respecto a la manera o las características sindicales que existen, las diferentes complejidades, porque la norma, por ejemplo, también señala, por ejemplo, que uno puede ahora establecer sindicatos de la manera que uno quiere, por funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted tiene un gran centro comercial, yo puedo generar dentro del centro comercial mi sindicato de cajeros, mi sindicato de reponedores, mi sindicato de limpiadores, o sea, puedo fragmentar todo este tema, ¿no? Haciendo mucho más complejo. O sea, es muy difícil. Lo único que se sabe es que la suma de todo, viéndolo en el gran agregado, le incorpora una capa más, ¿no? De desincentivo a que el país se formalice. Eso es lo que queda claro. Los números habrá que irlos viendo y calibrando, ¿no? Ahora, lo más grave es que tampoco, usted de inicio nos decía, se ha consultado con el Consejo Nacional de Trabajo, lo cual abiertamente se desplaza la presencia del sector privado, ¿no?, en el Consejo Nacional de Trabajo. Efectivamente, por eso le digo que esto es al final es una dictadura del Ministerio de Trabajo. O sea, se ha pasado todo, ¿no? Ni siquiera, fíjese usted, esto ha pasado siquiera por Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, hay varios aspectos de forma, ya los abogados, incluso algunos están señalando que tiene, incluso el de tercerización, también la ley de tercerización, que tiene visos de inconstitucionalidad, de violar abiertamente los compromisos con la Organización Internacional del Trabajo. Veremos cuál es la evolución legal que tenga esta norma, porque claramente, ¿no?, un mercado no puede funcionar bien, ningún mercado, y más aún el laboral, que es bastante sensible, si es que se genera un desbalance, un desequilibrio de facto, ¿no?, de mano dura, como lo ha generado este gobierno sin mediar análisis técnico. Para graficarlo, ¿esto ya se convierte en una suerte de dictadura?
en términos... Dictadura es una dictadura, le voy a decir, don José, es una dictadura de la incompetencia. Voy a llamarlo así. Es una dictadura de la... Y que al final está muy relacionado con la soberbia, ¿no? Es decir, la soberbia es atrevida porque esconde ignorancia, ¿no? Entonces, cuando uno se deja llevar simplemente por estos dogmas antiguos, ¿no? Que no entienden cómo funcionan los mercados, cuando ni siquiera quieren ver, ¿no? Que ni siquiera quieren ver, digamos, el alto nivel de informalidad que existe en el país, o sí lo quieren ver, al final, de repente lo que están viendo es tratar de atender básicamente a este club pequeño de sindicalistas, que es donde proviene este gobierno, ¿no? Entonces, al final, uno podría estar observando que quizás hay algún tipo de intereses propios, ¿no? Lo cual estaría muy mal, ¿no? Digamos, que uno entre al gobierno para cumplir intereses sindicales porque yo soy sindicalista. Eso también creo que puede estar ahí en el límite, ¿no?, de lo que es moral y ético, ¿no? Porque simplemente está dando claramente la espalda a millones y millones de peruanos que sueñan con conseguir un empleo formal y que con este tipo de leyes los condena a la pesadilla del desempleo y la precariedad. Preocupante, ciertamente, el camino que estamos transitando en estos momentos en el país. Yo, como siempre, le agradezco, doctor David Tuesta, y lo comprometo para conversar después del mensaje del 28 de julio. Nos va a traer con seguridad muchas sorpresas, ¿no? Pero siempre es bueno apelar al análisis y sobre todo al conocimiento que usted tiene, ¿no?, en las relaciones con agentes económicos, que nos permiten tener con claridad todo este panorama, ¿no? Muy preocupante para el país, pero hay que advertirlo, que es lo más importante para que la opinión pública esté al tanto, ¿no?, de las medidas que se están adoptando. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad. Sé que usted ha hecho un alto en sus labores que tiene, pero nos ha permitido conversar unos minutos. Gracias, como siempre, doctor David Tuesta, muy amable. Muchas gracias, don José. Encantado como siempre. Felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias, gracias. Conversamos con el doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. RCR, la red que comunica y une al Perú.